Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. Muy buenas tardes, estamos nuevamente en este ciclo del seminario Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido con el ciclo de 2022 referido a misiones jesuitas guaraníes en la región de Chiquitos en Bolivia. El día de hoy vamos a continuar con estas conferencias de los días miércoles a las 12 en la estación Radio Primavera de Cuernavaca, Morelos. La conferencia que el día de hoy impartiré es sobre la misión jesuita guaraní de San José Chiquitos en Bolivia, construida hacia 1698 en esta región. Voy a leer una referencia histórica previa a la presentación para tener algunos referentes de cómo se construyó y quiénes fueron los donadores de esta misión jesuita. Don José Campero Marqués del Valle de Tojo era un antiguo bienhechor de la Compañía de Jesús. Su ayuda había sido importante para la fundación del Colegio de Tarija. La devoción había llevado a este personaje a ser un importante donativo para el financiamiento de los gastos para una nueva fundación en Chiquitos, en Bolivia. En el año de 1698, los padres Felipe Suárez y Dionisio Ávila fundaron la Reducción de San José, así nombrada, para homenajear al santo del benefactor de esta acción, don José Campero Marqués del Valle de Tojo. Esta referencia nos permite ubicarla en tiempo y forma y los recursos que se tuvieron para la edificación de esta fundación misional. La región es una región muy interesante, ya hemos descrito en las charlas anteriores la zona en la que se ubica, en la zona baja de contigua ya a las colindancias con lo que es actualmente Brasil, son serranías bajas, algunas de ellas, aquí vemos parte de esta región, y una planicie que tiene el acceso por el río Paraguay, Paraná, desde la cual se llegaba por el río navegable y posteriormente por tierra. Este es el camino actual de una terracería con el cual se llega a esta misión en la zona oriente de Bolivia, es una de las que está en la parte sur de este conjunto, y este es el camino bastante bueno de terracería, desde el cual, desde las misiones que están al norte, se baja a esta que es la que está más contigua a la zona de acceso del río. Podemos observar la vegetación baja, caducifolia, es una selva baja, intensa, y podemos ver algunas serranías que la cruzan. En algunos puntos se puede observar lugares anegados para almacenamiento de agua. Aquí se puede ver algunos de estos lugares en donde se retiene agua de lluvia, de precipitación pluvial, para el ganado que se ocupa en el lugar. Tenemos también una referencia actual que es los menonitas. Los menonitas han ocupado esta región de Bolivia y han hecho fincas muy grandes. Esta comunidad religiosa administra amplias zonas de cultivo y aquí podemos ver uno de ellos trasladándose en este camino con esa actividad tradicional que tiene y su vestimenta en este carruaje tirado de un caballo junto al camino de terracería. Estas son algunas vistas que quise incluir al principio de esta charla.
es una vista hacia 1831 y publicado en 1846. Es un grabado de Alcides de Orbigny y se puede ver una de las elevaciones al fondo importante de esta montaña que circunda o está contigua al asentamiento, y se puede ver la vegetación a base de palmeras que ocupan el entorno de la misión y la parte al fondo de la huerta. Al frente se ve la gran dimensión que tenía la plaza principal, que tenía funciones diversas, eh, tanto religiosas, escenográficas, militares, etcétera. Esto que conforma lo que en otras comunidades es un gran atrio cerrado, en este es una gran plaza abierta con funciones religiosas, pero funciones festivas, civiles, etcétera. En primer término podemos ver la capilla mortoria que aparece en esta parte, en la parte izquierda. Al centro, la fachada principal de la misión. Posteriormente tenemos la torre campanario, que siempre estaba presente en estos conjuntos. Es una torre con una base maciza, contrafuertes laterales, y tiene 3 cuerpos para el campanario, uno doble en la parte de arriba. Y luego las habitaciones del colegio jesuita junto con el patio, y al fondo la huerta y los espacios de trabajo. Al frente podemos ver una eh, base con una cruz y 4 palmeras que son muy características en estos espacios públicos de estas misiones, en donde por la latitud en la que se encuentran, las palmas pueden estar presentes, al igual que la región de Mojos y Maynas, sobre todo Mojos, también vamos a tener esta representación en los 4 costados y las 4 capillas pozas que también en este espacio se establecen y que hacen referencia al martirio, es decir, tienes una representación vegetal que tiene que ver con la iconografía religiosa. En esta otra imagen que tenemos aquí, podemos ver en esta fotografía anónima de 1941 y 1949 del libro Las misiones jesuíticas de chiquitos, publicada en 1995, y podemos observar lo que es la gran plaza de gran dimensión, la capilla mortoria en el costado izquierdo, al centro la capilla, la misión, la fachada de la misión, y la torre que está sobre un eje importante, un eje sobre la traza de la ciudad que llega a la plaza principal. En esta otra imagen de Félix Plattner, de 1957, podemos ver con mucho más detalle por el acercamiento de la fotografía, este pórtico que se anexó a la capilla mortuoria y esta delimitación con este murete, un barandal al frente de la iglesia, y podemos ver la nave de un solo cuerpo de teja, parte de la torre, y la decoración que en ambas construcciones podemos observar de estilo barroco. Esta otra fotografía anónima de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, no se conoce la fecha exacta de esa fotografía, pero se encuentra en el archivo de Ángel Sandoval y se puede ver la fachada principal de la misión de San José en alguna actividad religiosa, celebración en la misa, y se pueden ver a los habitantes del lugar en la parte frontal que dan escala y proporción al edificio. En esta otra imagen fotográfica anónima también del siglo XX, del libro Bolivia en el primer centenario de su independencia, que fue publicada en 1925, se puede observar cómo tiene una balaustrada posterior seguramente en la parte frontal del templo
y de la fachada de la misión, y tiene también una balaustrada en la parte baja de la torre en un costado. Esta maqueta que se encuentra en el Museo de Sitio de San José nos permite ver en esta vista aérea el conjunto que he mencionado en las fotografías anteriores. Observamos el gran espacio que tenemos de la plaza con funciones de atrio y de otras. Observamos la cruz al centro en este eje, las cuatro palmeras que tienen un significado importante, litúrgico y iconográfico, las cuatro capillas posas de las que he mencionado. Aquí se ven dos más están en las otras cuatro esquinas, que era en donde las procesiones posaban al Santísimo y recorrían este espacio en su momento litúrgico. Eh, Se ve el templo principal de la misión con un pequeño eh, la, espacio lateral de una sacristía que conecta en esta cubierta dos aguas, la fachada principal en dos cuerpos, y el conjunto de estas misiones va a tener, además del templo y de los espacios mencionados, va a tener un camposanto o cementerio dividido en 4 cuadrantes con una cruz, y la capilla mortuoria, que es esta que tenemos en la entrada, y la torre que da acceso al patio principal del colegio jesuita y de los talleres que se encuentran en la parte posterior y en estos 4 patios. Aquí se pueden ver algunos espacios de el trabajo de secado, de distintas actividades que se realizaban, y un gran atrio, una gran huerta en la parte posterior con árboles frutales, principalmente naranjos y otros, que permitían eh, abastecer a la misión y al colegio, pero además servían como un jardín de aclimatación y funcionaban también como un vivero para plantaciones de la hierba mate en muchos de los lugares perimetrales a la misión. Aquí vemos la forma en que se distribuía el asentamiento y la reducción indígena. Hay que recordar que solamente podían estar en este sitio grupos indígenas de esta región, de la región de los guaraníes, y toda esta parte al frente, en 3 costados, estaban emplazados los asentamientos de las casas redondas de uso circular en el interior, de forma cuadrangular, pero que eran unifamiliares cada una, y se agrupaban a lo largo de esta construcción y estas cubiertas que fueron cambiando de cubiertas de palma a cubiertas de teja. Aquí podemos ver ya una fotografía de hace algunos años que tuve la oportunidad de visitar el lugar, y vean la gran calidad del trabajo de la mampostería de estas construcciones. En primer término tenemos la capilla mortuoria con su acceso, una ventana que ilumina el interior, el remate superior con un anagrama de Cristo, los pináculos, una cruz central, y el entablamento y estas eh, decoraciones laterales, y luego la pintura mural que va a estar presente en los muros. Seguramente tuvo también aplanados o enlucidos de lodo, de tierra, la fachada principal en 2 cuerpos y la torre que vemos acá, y luego al fondo vemos parte de lo que es el colegio jesuita. Vemos cómo hay una explanada al frente en todos ellos, que a través de esta escalinata da una jerarquía a estos 3 conjuntos: el que sirve de acceso al colegio, el que sirve de acceso al templo y el de la capilla mortuoria. Esta es una vista lateral en donde se pueden ver la ventana del coro en la parte de arriba, 2 ventanas laterales, el acceso principal, y en esta vista frontal podemos ver el entablamento como a base de muros de mampostería y decoración a base de ladrillos se hace estos relieves que dan con la iluminación dan
una textura muy interesante, junto con la policromía que podemos ver en los guardapolvos y en los enmarcamientos de los accesos. Vean la ventana del coro y las dos ventanas laterales, cómo tienen esta solución de vidrios circulares para la iluminación interior, y bueno, el remate muy barroco y los pináculos que corresponden a este periodo arquitectónico. Aquí se puede ver un detalle de esta ventana coral en la parte alta, la inscripción de Cristo en la parte de arriba, y la cruz y los pináculos y la textura que estos ladrillos hacen al interior de estas pilastras y del entablamento, que hace una especie de juego de luz muy interesante. Aquí se puede ver un detalle de esto, y cómo todo estaba recubierto de un enlucido muy fino, pintado y enmarcado, como podemos observar todavía, al igual que las cornisas que estaban aplanadas y con color, y la portada principal en colores ocres. Aquí se puede ver cómo estas jambas laterales y los dos arcos, y con este remetimiento le dan una profundidad muy especial, y este trabajo en madera que se hacía de puertas entableradas con tallas muy ricas, que era parte de los trabajos que se hacían en los talleres de pintura, carpintería, música, orfebrería, textiles, etcétera, que tenían estos colegios jesuitas en estas misiones. Aquí en este detalle se puede ver la talla de esta figura vegetal, de esta flor de 4 pétalos, 4 hojas, y cómo está hecho el ensamblaje de esta puerta en la entrada principal. Esta es una vista de la portada de esta capilla funeraria. Es una de las más importantes, quiero decirlo, que en esta región de Chiquitos, esta va a ser una de las capillas mortuorias más monumentales que tenemos en toda la región. Pueden ustedes ver las proporciones, el manejo y la fecha, 1750, que es cuando se edifica esta capilla, y podemos ver estos roleos muy barrocos, este juego de luces en la fachada, y particularmente los muros de mampostería y el uso de cal. Es decir, en esta misión va a ser una de las primeras en la que la producción de cal, gracias a los materiales que estaban cercanos y podían ser calcinados para producir la cal de piedra, cal viva, y luego hidratarla y usarla como mortero, se pudieron hacer muros de mampostería con un mortero que daba la resistencia para poder realizarlo, a diferencia de las otras misiones donde la cal prácticamente no estuvo presente. Aquí se puede ver este detalle, 1750, con la fecha, el anagrama de Cristo, y los detalles de los enlucidos y los remates muy barrocos de estos pináculos laterales. La torre campanario conecta dos mundos, así como las palmeras conectan en esa relación iconográfica y su significado de martirio que tienen todos los mártires con una palma en la mano, y que en la cruz central aparecen estas 4 palmeras muy representativas para esa iconografía, y que conectan la tierra con el cielo. Las torres campanarios lo hacían de igual forma. La torre campanario fue construida en 1748 y domina el patio y funciones como ingreso principal al conjunto. Cuenta con 6 campanas, de las cuales 2 llevan inscripciones de 1733 y 1781, y los contrafuertes son del mismo siglo XVIII. Es posible que existiera un balcón en el cuarto nivel o cuarto piso, y una cerca al ingreso en la parte baja, como vimos en algunas imágenes. La cubierta piramidal o chapitel, que es como se le denomina a esta cubierta como de 4 caras piramidal, y los pináculos que fueron restituidos hacia 2012 en un trabajo de restauración. La torre, según la tradición, es siempre el eje del mundo, axis mundi. En el cristianismo es símbolo
de vigilancia y ascensión de relación entre el cielo y la tierra. Aquí podemos observar cómo tenía quizás un barandal perimetral en el segundo cuerpo, el tercero y el cuarto, dividido en dos niveles de campanas en cada uno de estos muros calados, y luego lo que llamo yo la parte piramidal o chapitel, que es un remate muy similar a construcciones del siglo XVI y que aquí en el siglo XVIII está siendo utilizado. Aquí la vemos en esta vista eh, eh, y esta perspectiva. Se puede ver la escala monumental de esta torre y el eje principal que sale a la plaza principal, los dos contrafuertes del primer cuerpo, los de la base, el primer cuerpo ya del campanario, está calado para colocar las campanas y poder tener la sonoridad necesaria. El segundo cuerpo también, y luego el tercero que tiene dos niveles, y donde en esta cornisa probablemente pudo estar este barandal al que se hace referencia, y ahí aparece las fechas que hemos mencionado en la parte superior, en esta parte, y luego el chapitel y los remates y la cruz. En esta imagen de detalle, 1748, aparece la fecha de esta edificación. Y este es el último espacio con un muro perimetral hacia lo que es la plaza. Tenemos lo que es el colegio, los talleres en la parte posterior. Vemos el mismo roleo muy barroco y los remates en la parte superior, una ventana lateral para la iluminación y una escalinata a manera de contrafuerte también que permite el acceso a la parte alta, y podemos observar el uso de una bóveda, es decir, van a ser los primeros espacios en los que se construye con bóvedas, a diferencia del resto de las misiones, y esto es debido a la calidad del material de la cal que permitía hacer cubiertas de bóvedas de medio punto, de cañón corrido. Aquí vemos el uso del ladrillo y el remate de este pináculo con una borla en la parte de arriba, las bajadas de agua pluvial de la bóveda hacia los patios, los enlucidos con restos de color, y el entablamento y moldura a base también de ladrillo que hace esta textura perimetral y este ritmo que hace vibrar esta portada y este remate. Aquí se ve el conjunto desde la parte extrema, se pueden ver los dos contrafuertes laterales de la torre, el templo con su cubierta a dos aguas y la capilla funeraria. Esta otra imagen nos hace referencia a la parte de la plaza principal, que en la ilustración veíamos que está sobre una plataforma de 5 cuerpos, escalonada, una cruz con 2 brazos hecha en piedra de forma octogonal, y que ocupa también ahora una escultura y un kiosco, lo que antes era un espacio abierto, y se ha reintegrado vegetación en la plaza, que ahora se usa como un gran parque, plaza parque, y que era una explanada abierta sin vegetación originalmente. Aquí podemos ver la dimensión, vean ustedes el inicio de la plaza y cómo hasta el fondo está el otro paramento de la población. Pueden ver por la escala de las personas la dimensión que tiene esta y la vegetación que se ha reintegrado, y realmente es un espacio de gran actividad en el siglo XVII cuando se hace esta fundación, y era un espacio compartido, un espacio común. Esta es una vista lateral de la fachada principal del templo, de la misión de San José. Aquí se ve la cubierta a dos aguas, se ve el corredor lateral y las ventanas de iluminación, las cruces de una especie de viacrucis perimetral en este espacio, y la escalinata que sirve de acceso al coro alto, y luego la representación pictórica que va a ser muy rica en esta edificación. Aquí podemos ver la gran dimensión de este patio del colegio,
y se ve cómo perimetralmente tiene esta arquería eh, y este pórtico, todo a base de cubiertas de 2 aguas, 4 caminos que se unen al centro, en donde encontramos un reloj de sol que es característico y que va en relación ese reloj de sol al campanario. Es decir, la vida de las misiones eh, se estructuraba a base de actividades y el tiempo y que eran llevadas a cabo a través de la actividad de, de la marca en el tiempo que hacían las campanas a la población y cómo cada una de ellas tenía un significado muy especial para iniciar el día, las labores, regresar a la iglesia, al templo, las ceremonias religiosas, etcétera. Es decir, el reloj de sol era fundamental para organizar a través del campanario la comunicación con el resto de la misión. Y aquí se puede ver este reloj de sol, como está marcando ahí con esta varilla, la sombra y la hora de la hora de Dios, como llaman muchas comunidades indígenas, a la hora del sol. Y estos son los pasillos perimetrales a base de arcos de medio punto, de mampostería y ladrillo, y las cubiertas, cómo se prolongan de la cubierta a 2 aguas del templo principal. Esta es la nave principal y la puerta que da, atravesando la nave, una al patio del colegio y otra al campo, el camposanto, el espacio funerario. Y esta es la gran amplitud que estos edificios tuvieron en su parte eh, interna. Podemos ver el tipo de estructura que es a base de apoyos aislados, a base de elementos de madera, columnas, algunas lisas, otras estriadas. Estos apoyos tienen una doble distancia en la parte de la nave central y media distancia de este espacio en las naves laterales, y las cargas de estas cubiertas en la armadura bajan en estos muros a otros apoyos. Es decir, se hacía la cimentación, se colocaban las columnas de madera, se hacía la armadura, los travesaños, se cubría con tabla o con teja o ambas, y posteriormente se hacían los muros. Es decir, los muros van a ser realmente muros divisorios, van a dejar ahogado en este punto una columna de madera y su anclaje. Es decir, se levanta la estructura eh, de apoyo, la cubierta y los muros, que normalmente en otras edificaciones son los de carga. En este van a ser muros que cierran el espacio, son muros divisorios, y podemos ver cómo todos ellos están calados, abiertos, con estas ventanas laterales que permiten una gran iluminación a la nave interior. La población indígena se separaba, los hombres y niños iban al frente, las mujeres en la parte posterior, y tenía este eje de estas 2 puertas que podemos ver ahí, del lado izquierdo hacia el camposanto y del lado derecho al colegio. Las mujeres entraban por la puerta principal y los hombres entraban por la puerta lateral, y después se remitían a los talleres y al colegio. Al fondo podemos ver el altar principal y podemos ver el púlpito, cómo se adelanta en medio de este eje para poder escuchar la palabra desde este punto, y los feligreses tenían una mejor percepción de la misma. Este es el coro alto desde el cual se accede desde la parte exterior, desde el patio. Es un entrepiso de madera con una balaustrada. Ahí se ve la armadura, y en este espacio se ubicaban los músicos o el coro eh, del, que acompañaba la ceremonia litúrgica. Aquí se puede ver en esta vista vertical la esbeltez de estas que se logra en este espacio, la armadura al centro, y luego la inclinación de la cubierta a 2 aguas y el tipo de ensambles que tiene toda esta madera, y los pisos eran pisos de barro, todos ellos,
Este, y en algunos había bancas sencillas o no había bancas. Aquí hay una vista desde el presbiterio, desde el altar, hacia el acceso. Se puede ver la iluminación del coro alto, el sotocoro en la parte baja y la iluminación lateral de los dos muros. Y se pueden ver las tres naves, la nave central, una nave doble, y las naves laterales más sencillas. Este es un detalle de este púlpito donde el ambón, esta parte, eh, ocupa la parte de la tribuna y el tornavoz, que es esta parte del remate, permite expandir el sonido, la voz y el mensaje que el religioso, el jesuita, hacía a la población en latín, que era la lengua que se enseñaba y se hablaba, más que enseñanza en español, se hablaba en latín y en guaraní cuando era posible por parte de ellos, lo empleaba. Estos son los tres retablos, los dos laterales y el principal, completamente recubiertos, una talla en madera y recubierta con placas de oro laminados. Aquí podemos ver la riqueza de estos trabajos y las esculturas de estos arcángeles. Aquí podemos ver a este arcángel alado con sus atributos y la talla en madera y luego estofada y luego la policromía que ella tenía y eran obras que se hacían en muchos de estos talleres de escultura en las misiones. Estos son los dos sacristías laterales en ambos cuerpos del presbiterio. Se ve en primer cuerpo el altar principal y luego el trabajo de madera para separar los accesos a las dos sacristías y la decoración en aplanados y en y en los dorados de estos retablos. Aquí se puede ver parte de esos retablos y la iluminación que se hace de algunos de ellos con estos vitrales. Vamos a pasar a lo que es la pintura. Yo creo que es uno de los sitios, esta misión, que tiene una gran riqueza en la pintura mural. Voy a poner algunos de los cuadros que resultan muy didácticos, en los que la museografía que se ha hecho en el lugar es estupenda, porque permite rápidamente, a través de estas cédulas que vamos a ir comentando, entender la iconografía, la iconología de estas pinturas y cómo están sobrepuestas unas con otras en distintas épocas. En esta imagen de esta cédula se puede encontrar como una primera etapa, y aquí está marcada San Cristóbal cargando al niño en los hombros, a la manera muy indígena, vean ustedes. San José está representado con una flor en esta parte y una vestimenta de capa, y luego San Vicente con una trompeta a la manera indígena, en movimiento un poco la figura de San Cristóbal, y en de este músico con la trompeta y con un movimiento por la forma de colocarlo, y en este más estable, parado. Podemos ver cómo estas corresponden a una época, la etapa 1, y luego vamos a ver sobreposiciones de la etapa 5 que se pintó sobre la anterior. Aquí se ven las sobreposiciones, que son estos cubos en perspectiva con motivos neoclásicos, y estaban antes de otras etapas, como la etapa 6, que es esta arcada que se sobrepone a las anteriores. Y aquí vemos en detalle estas figuras, son únicas en el arte guaraní y en la pintura mural de estas misiones. Aquí se puede percibir parte de la representación y el movimiento de esta figura. Aquí se puede ver a San José con esta manera muy especial y la vestimenta del personaje, y a San Vicente con esta especie de trompeta y esta actitud de movimiento con brazos y pies.
Y aquí se ve el conjunto en el mural, en un costado del andador, y luego esta otra decoración como de una pilastra, pero pintada con motivos fitomorfos, de vegetales, y tratando de representar una pilastra en 3 dimensiones, pero es una pintura mural. En esta que quise colocar, aparecen distintas sobreposiciones. Hay una cala que se hace en el muro, en una capita muy delgada, y podemos ver distintas épocas. Ustedes pueden ver estas diversas etapas que he mencionado, cómo aparecen en esta imagen. En estas otras calas, en una esquina, los restauradores hicieron una búsqueda de cuántas épocas había. Entonces dejaron la última época, que es lo que se acostumbra, pero en esta cala aparecen otras pinturas. No se pueden retirar a buscar la primera porque estaríamos perdiendo las distintas historias. Se deja la última etapa, que es esta, y se ven etapas anteriores que son más antiguas y que están en esa esquina. Esta es una de las representaciones a manera de arcos y motivos decorativos. Y luego hay esta otra cédula que se refiere al periodo de 1777, que describe el desfile militar que se lleva a cabo y la vestimenta de estos personajes, que son únicas, poco conocidas estas representaciones militares, pero en este conjunto, el cual tuvo esta ocupación en una de las épocas, y al final, a la salida de los jesuitas, aparecen estos personajes marchando. Si ustedes se fijan, están en una actitud de movimiento, con estas lanzas, sus trajes, los gorros, las plumas, y algunas se han perdido, que es esta parte que falta, pero están muy completas el resto de ellas. Aquí se ve un detalle donde se ven el uniforme que portan todos ellos, y la representación en perfil de estos soldados, estos otros que portan una bandera, las lanzas y los tocados con insignias, y la representación de los rostros es mucho más detallada. Y en esta cédula podemos ver las etapas, la etapa 1 de arcos con cortinajes estilizados, y luego la 2 corresponde a una base, el guardapolvo, y esta última etapa, que es la etapa 5, que son escenas figurativas, y aquí se ven las representaciones, los trajes y la jerarquía que estos soldados y dirigentes del grupo tienen de acuerdo a la vestimenta y algunos elementos del uniforme. En esta otra imagen de pintura mural se ve también otra representación arquitectónica de una pilastra, pero pintada y con motivos vegetales y con policromía en la parte de arriba de esta flor. Aquí se ve esta sobreposición de este personaje en perfil a la pintura anterior. Y luego esta otra cédula nos habla de la visita de un obispo hacia el siglo XVII, que data de 1779, en la visita pastoral del obispo de Santa Cruz, Monseñor Juan Domingo González de Reguera, y aparecen una serie de personajes, los alcohólitos, eh, otro repintado, en fin, y esta cédula nos muestra cómo en la pintura original aparece al eje del arco el obispo con sus atributos, y esos dos personajes laterales que lo acompañan en esta representación, un personaje en la parte baja y la decoración a lo largo del muro, representando pilares, capiteles, cornisas y arcos, y este guardapolvo ajedrezado con estos cuadrados en dos colores, en ocres y en blancos.
En este otro espacio vamos a tener hacia la parte exterior los arcos de medio punto que habíamos visto anteriormente, y hacia el muro se representan arcos pero pintados. Aquí podemos ver uno de los arcos con la decoración en las dovelas, el capitel, las cornisas y los motivos en la parte baja de los accesos de elementos fitomorfos, de flores, coronas y de animales como locales de la región, como esta ave que aparece en este punto y que corresponde a aves de esta zona de la región de la Chiquitanía, y que debe tener algún sentido iconográfico el haberla ubicado en ese lugar. Aquí se ve el remate de la corona del rey, la decoración de distintas épocas. Aquí se ve una anterior y una posterior con motivos florales. Y aquí podemos ver estas sobreposiciones que les he mencionado, como sobre el mismo muro se estuvieron haciendo en distintas épocas repintes, y en algunas calas podemos observar cuáles son anteriores y cuáles son posteriores. Aquí se pueden ver dos épocas, una anterior y una sobrepuesta, es decir, a esta se le retira, se le cubre con estos elementos y se pierde esa otra muy barroca a una un poco más geométrica, igual que en esta, en donde se puede ver un encalado que al retirarlo permitió ver la pintura original que está en la parte interior. En esta imagen vemos los motivos florales en los interiores de esta sección del colegio, cómo son muy ricos. Hay un guardapolvo en la parte baja y luego esta decoración de flores, floreros, fruteros, etcétera, que hablan de la riqueza de la zona en cuanto a su flora, a sus vegetales, etcétera, y la policromía. Aquí vemos cómo esta cala llega hasta el muro, esta es la mampostería, y luego distintas etapas. Esta es una, esta es otra, y esta es la última donde todas las anteriores se encalaron y se perdieron. Y esta es una de las que a mí más me gusta, es una representación interior en este espacio, en donde se puede observar la misión, se ve la torre en el eje que les mencionaba, al centro de esta plaza, la capilla de la misión y el camposanto, la entrada, la capilla mortuoria, y este espacio es el espacio funerario, es el camposanto, y este es un gran patio el que vimos en esta parte, el colegio con su escalera lateral, y luego los talleres y espacios de trabajo en esta parte, y en la parte posterior una gran huerta que todos estos colegios tenían, y otros espacios también de complemento. Y las habitaciones a lo largo de estas calles transversales y longitudinales en torno a la plaza principal. Ahí se pueden ver las capillas pozas y quizás restos de lo que fue esta ilustración nos muestra las etapas decorativas. No puedo detenerme por la cuestión del tiempo, pero en el video que ustedes podrán ver con más detalle, lo podrán leer. Son la etapa 1 de 1747 a 1754, una etapa 2, una etapa 3 de 1780, una cuarta del siglo XVIII y XIX, una quinta de 1812, siglo XIX, una etapa sexta, y grafitis ya más recientes del siglo XIX y XX. Es decir, todas estas etapas que han sido identificadas están presentes en los muros y sobrepuestas. Estas láminas que voy a comentar muy rápidamente son muy útiles en un museo de sitio. En esta al público le muestran las distintas etapas que ha tenido de intervención, de conservación, como este trabajo de restauración hacia 1990 fue dirigida por el arquitecto suizo Hans Roth, del cual hablaremos en otra sesión, y otras que se hicieron posteriormente en 2006-2009 como parte de escuelas taller y por los propios pobladores del lugar.
Esta otra ilustración habla de la organización administrativa de Chiquitos en el periodo virreinal, el orden religioso que existió en estas comunidades y misiones, el orden civil con los gobernantes y la relación de estos con la orden de los jesuitas, las virtudes que se mencionaba que debía tener un buen gobernador, como prudencia, fortaleza, justicia y templanza. Entonces, eran atributos que muchos de ellos aparecen en las pinturas interiores de esta sección, en donde se representan estas virtudes en forma de pintura mural. La vida pintada en el colegio misional como no solamente en época de los jesuitas, sino posteriormente, hasta el siglo XIX y XX, la comunidad estuvo pintando de forma muy activa en estos muros, sobreponiendo historias que quedaron una arriba de otra en estos espacios que eran referencias documentales de su momento. Y las actividades que en torno a las misiones se hacían de tipo agrícola, las vestimentas que se desarrollan en los textiles que se hacen por parte de la propia misión, y las actividades divididas por sexos, y la agricultura, la caza, la pesca y la melea, que es la recolección de miel y cera. Es decir, había estas dos industrias, la de la miel y la de la cerería. Y las mujeres como tenían la actividad de proveer leña, agua al hogar y cocinar y hacer los hilados y textiles para hamacas y las canzolas que podemos ver en esta parte, tanto para hombres como para mujeres. Y luego cómo todo esto conformó un sincretismo cultural a lo largo de esas grupos de guaraníes que eran concentrados en estas reducciones de las misiones a partir del siglo XVII, XVIII, y cómo esa tradición ha continuado hasta la época actual, tanto en su patrimonio inmaterial o intangible, fiestas, tradiciones, música, como en las tallas y los talleres que actualmente realizan muchos de ellos de artesanías y de madera. Los tiempos, como los tiempos rituales siguen permanentes en las comunidades, y los instrumentos que fueron fabricados en las misiones y que fueron enseñados en las partituras, y hay todavía esa actividad de la enseñanza de la música y del uso de esta música en sus ceremonias a través de órganos, violines, violones, clarines y chirimías. Los usos que el conjunto ha tenido en distintos años, desde 1898, como colegios, después como fortificaciones, hasta como comedores, como podemos ver en la foto lateral, como el espacio ha tenido un uso permanente. Y lo que corresponde a las independencias hacia 1810, cómo se fueron dando y cómo el conjunto se conservó con cambios de uso en el lugar. La influencia de las repúblicas a través de Bolívar y su representación, y los problemas de una gubernatura de un rey lejano que aparece en esta referencia, principalmente a Fernando VII. Y las representaciones de estos grabados que hemos visto y de las pinturas, aquí podemos ver una planta arquitectónica del conjunto, la parte de los asentamientos, la plaza y la misión, y en esta otra podemos ver de igual forma y la gran huerta en la parte posterior. Esta última relación de imágenes simplemente las voy a mostrar, ustedes las podrán ver con mucho más detalle en la grabación, y se refiere a un plan de manejo y gestión para las misiones que es importante dejar testimonio y que registra las actividades que se han hecho con las comunidades por ellos y su participación de todos ellos en
la recuperación de su patrimonio. Las buenas prácticas en cuanto a mantenimiento, el conocimiento y desarrollo de artesanías, el plan de manejo y mejoramiento de vivienda y la formación de escuelas taller de distinto tipo, albañilería, carpintería, etcétera, que les ha permitido restaurar sus conjuntos, sus casas y sus entornos. El conjunto misional rehabilitado por los propios pobladores con trabajos de restauración, liberación, reintegraciones, etcétera, y quienes han sido a lo largo del tiempo los autores de estos conjuntos en los que la presencia de la comunidad ha sido fundamental. El conjunto misional, como tiene características especiales, este en particular por el uso ya de bóvedas, de cal y de otros materiales, a diferencia de otras misiones en donde estos materiales eran difíciles de obtener y no se tenían. La religiosidad que está presente en la zona actualmente y cómo a través del tiempo y a partir de las misiones se fue estableciendo. La arquitectura y el urbanismo de las misiones, cómo se conformaron estos programas arquitectónicos que iremos viendo en este ciclo y comparando unos con otros y los programas que son comunes en todas ellas. La importancia de la Compañía de Jesús y la misión evangelizadora en las distintas regiones. Aquí podemos ver las de Chiquitos, podemos ver la de Mojos y la de Mayres. Y en esta otra parte, en la región de Paraguay, Argentina y Brasil. Los encuentros de dos mundos y cómo estos dieron una nueva, un sincretismo y una nueva presencia de una actividad en todas estas comunidades hasta la época actual. La importancia que estuvo hacia el siglo XVIII, la presencia de los jesuitas, la vida actual en las misiones, ahí podemos ver sus actividades agrícolas, religiosas, ceremoniales, y cómo hacia 1990 estas misiones jesuíticas de Chiquitos en Bolivia obtienen su inscripción en la lista por su valor excepcional y universal de un sitio cultural o natural que debe ser protegido para beneficio de la humanidad y cómo a partir de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, la UNESCO declaró estas misiones el 12 de diciembre de 1990 como un bien mundial, un bien patrimonio mundial, patrimonio de la humanidad. Y con esto concluyo esta presentación y dejo unos minutos todavía para poder contestar algunas preguntas que el público amablemente nos hace a través del chat y de otras redes. Dejo de compartir y... Bien, tengo aquí algunas primeras preguntas. Joel Torres, ¿la arquitectura se adaptó al entorno o siguieron normas de alguna tendencia europea? No, si ustedes observan a lo largo de las charlas que hemos dado, es un programa único en América y en el mundo, es decir, las propias misiones guaraníes tuvieron una característica primero de una república de indios, una población de indígenas donde no se convivía con población europea ni española, simplemente era la conversión de estas comunidades indígenas guaraníes en estas reducciones jesuitas y es una experiencia única en América y en el mundo y sus programas arquitectónicos son únicos también, es decir, no solamente era la religiosidad, la conversión, la evangelización, sino era la constitución de formas de economía propias, trabajos colectivos y privados que tenía cada grupo y la formación a través de la escuela y taller de actividades que podían desarrollarse. Mariana Castro, estas misiones servían también como fortaleza militar, encontraron resistencia en los pueblos locales.
no hubo tanta resistencia, los pueblos locales fueron reducidos a ellas, y como fortaleza más bien se tuvo otras misiones que no en esta zona, ya lo habíamos comentado anteriormente, como las incursiones particularmente de grupos paulistas que entraban a capturar indígenas para sus fincas y trabajos de minería. Se tuvieron muy escuetas, no hubo tantas en esta región de Chiquitos como los hubo en otras regiones, particularmente la de Mojos más arriba, y las otras hacia Argentina, Brasil, donde fue realmente impresionante la migración que se tuvo que hacer de esas comunidades ya establecidas en Misiones por diversos cambios. Pero de alguna manera todas ellas constituyeron misiones de frontera. Rodrigo Jaimes, estas misiones son patrimonio de la humanidad, sí, son patrimonio como lo acabo de mencionar, la UNESCO lo reconoció y tienen esa inscripción hasta la fecha. Hay un saludo de Fernanda Espino, un saludo también de Vanessa Cortés. Carmen Marín me comenta, ¿sobreviven todas las misiones actualmente? ¿Las comunidades las siguen utilizando? Sí, esto es sorprendente. Todas estas misiones de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, están en ruinas, fueron destruidas en su segundo asentamiento y no tienen uso, son sitios arqueológicos, históricos. Y es sorprendente que estas que tenemos en esta región, particularmente las de Chiquitos, su población sigue permanente en ese lugar, si existe población indígena, mestiza, y las misiones no fueron destruidas, estas fueron restauradas y reutilizadas y actualmente forman parte del culto y de su actividad. Es decir, han permanecido desde el siglo XVII hasta la fecha con una función muy similar a la que tuvieron en lo religioso, en las demás han cambiado. José Luis Campos, ¿qué tan conservados están estos sitios? Vamos a ver que mientras los otros sitios de otras regiones han sido destruidos y se encuentran solamente vestigios arqueológicos, en las que vamos a tener en este ciclo de la región de Chiquitos, todas están de pie, la mayor parte, y han sido recuperadas. Me indica la producción que estas son las preguntas que tenemos para el día de hoy a través del chat de Radio Primavera. No sé si a través de alguna de otra de las redes tenemos alguna otra pregunta o algún comentario que quiera hacer alguno de los asistentes en formato virtual. No, me indican que con esto damos terminada la sesión de hoy. Hemos sido muy puntuales, estamos terminando justo a la 1 y siempre me han pedido que comente cuál va a ser la siguiente sesión. La siguiente conferencia va a ser la misión de la Inmaculada Concepción de 1708 en la región de Chiquitos, Bolivia, y será el próximo miércoles a las 12, de 12 a 1, y sería parte de este ciclo que estamos llevando en este primer semestre. Agradecemos al público en general y los invitamos a que puedan escuchar la grabación que se sube a YouTube. La liga la pueden consultar en mi sitio de Facebook, ahí la voy a pegar, y pueden escuchar tanto esta grabación más tarde como las anteriores que hemos tenido y las que tuvimos el año pasado también. Muchas gracias y una buena tarde y hasta la próxima semana. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.